Mujer, tu historia puede cambiar. El mismo título que esta mañana venimos trabajando con mi esposa, con el grupo que estuvo. Intervenimos 2 veces, 2 enseñanzas, esta es la tercera y la he titulado de igual manera para no perder la hilación, aunque vamos a mirar con otros pasajes bíblicos. ¿Cómo es el título de la enseñanza? Ya las que estaban se lo saben. ¿Cómo es? Mujer, tu historia puede cambiar. Muy bien, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, a Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella, y ella, ¿qué hizo? Se enderezó y luego glorificaba a Dios. Cierre sus ojitos por unos segundos más ahí y hable con el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, te pedimos en este momento que tomes esta palabra que viene de tu boca y la ilumines en nuestro corazón para comprenderla, para digerirla, pero sobre todo para ponerla en práctica, para ser hacedores de ella a partir del momento que la entendemos, que la comprendemos en nuestros corazones. En el nombre del Señor, amén y amén. Entonces, mujer, tu historia puede cambiar. Yo quiero hoy invitarles a todos para que miremos las acciones, básicamente 3 acciones que una mujer necesita para cambiar su historia. 3 acciones que una mujer necesita para cambiar su historia. Pero se va a dar cuenta que si bien como esta mañana aprendíamos algunas cosas, hay que tomar decisiones para que la historia cambie. También en este caso, y lo que vamos a aprender es que las acciones para que la mujer cambie, básicamente, aunque algunas dependen de ella, en este caso dependen de algo o de alguien externo. ¿Me está comprendiendo eso? De algo o de alguien externo, en este caso del texto, de alguien externo. Y eso es lo que quiero que miremos y descubramos en esta mañana. Cuando observamos el pasaje bíblico, nos detenemos a ver el pasaje bíblico, el texto nos dice que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Una sinagoga es un lugar donde se reunía un grupo de personas a orar y a estudiar en ese momento lo que era la ley, pues también la palabra de Dios. Se reunían en ese lugar. Cuando vemos entonces el texto, encontramos un personaje que es una mujer que no tiene un nombre definido, no dice ahí, como en otros casos, cómo se llamaba, pero que también por lo que el texto nos muestra, nos está diciendo que esta mujer era una fiel asistente a la sinagoga, o al templo, o al auditorio, o al lugar donde se predicaba la palabra del Señor. ¿Y por qué digo templo o congregación o auditorio? Para que usted vaya hilando lo que vamos a aprender en esta mañana. Entonces comenzamos a mirar que el texto nos informa que allí a la sinagoga donde estaba Jesús, al parecer había una mujer que asistía de manera fiel cada sábado, día de reposo, a escuchar la palabra de Dios, es lo más probable. Y que allí fue un día a la sinagoga invitado Jesús a enseñar la palabra, ¿cierto? Como en algunos casos lo hizo. Y Jesús, mientras estaba enseñando la palabra, entonces algo dice el texto que vio Jesús. Algo dice que vio a una mujer
Pero lo que Jesús percibe y observa en esa mujer no fue nada alentador. ¿Qué es lo que Jesús percibe de esa mujer? ¿Qué es lo que Jesús se da cuenta de esa mujer? Una mujer que llevaba 18 años padeciendo de una penosa enfermedad, que su cuerpo o ella andaba de manera encorvada. Y el texto nos dice que por más que ella quería, no podía que enderezarse. En otras palabras, la mujer había batallado con esta enfermedad, había tocado muchas puertas, había hecho lo habido y por haber, pero en ningún lugar ni por ninguna boca había recibido la respuesta que ella necesitaba para salir de ese momento tan precario de su vida. Por tanto, el resultado es que llevaba una historia de 18 años en bastante tribulación por causa de la enfermedad que vivía. Pero aunque el texto no lo dice, pero podemos ver que no solamente era la enfermedad de su curvatura, de su columna, que lo obligaba a vivir mirando hacia el piso, aún como de una manera humillante, sino que había otro problema, muy seguramente, que no nos equivocamos al pensar que sucedía. Y era el problema emocional que esta mujer tenía. Supongamos que en ese momento de la historia no existían literalmente los espejos todavía. Había algo parecido, pero no era espejos como tal. Pero para ilustrar y para entender el pasaje, supongamos que en ese momento ya existían los espejos como hoy existen. ¿Cómo creen usted que se levantaba todos los días la mujer, como hay costumbre, cierto, en el presente? ¿Y qué es lo primero que hacía? Se acercaba al espejo y ¿qué es lo que se miraba? Lo que toda mujer anhela verse en el espejo. ¿Es así o no es así? Claro que no, ¿verdad? ¿Qué es lo que una mujer anhela ver? Que el espejo le hable, no le diga que está bonita, que está presentable. Si está soltera y quiere conseguir novio, que el espejo le diga está bien para que conquiste, ¿verdad? Si tiene esposo, bueno, a las que aman el esposo, ¿no? Yo pienso que todas, pero puede haber excepciones. Se levanta y se viste y se arregla para que mi esposo me elogie, para verme bien, seguramente, ¿cierto? Eso es lo que seguramente la mujer quería que el espejo le dijera, pero la realidad le decía otra cosa, que andaba encorvada y que no podía salir de la circunstancia en la que veía. Entonces, eso es lo que Jesús ve, una condición bastante deprimente que conmovió el corazón del Señor, como ya dije, en esa batalla continua, había tocado muchas puertas, pero ningún médico, ni ninguna persona, ni ningún psicólogo de la época le había dado alguna solución. En otras palabras, la mujer, aparte de la batalla física, también tenía una batalla emocional bastante fuerte, y me atrevo a decirle que era más dura la batalla emocional que la física. Ya ustedes me entienden por qué sería el asunto. Yo lo que pensaría, y no me atrevo a equivocarme. Entonces, la condición que la mujer y cómo caminaba la llevaba a estar en un estado de humillación, siempre mirando hacia el piso, con la cabeza abajo. Y esto sucede también en el presente. Note lo que quiero decirle. Hay enfermedades emocionales, escuche bien esto, que a través del tiempo llevan a la mujer a vivir de manera deprimente y catastrófica. No sé si me hago entender. Repito, hay enfermedades emocionales que conducen a la mujer a vivir de manera catastrófica y deprimente. Como dice un dicho por ahí que usted conoce, caras vemos, corazones no sabemos. Nos encontramos con las personas por la calle, ustedes se encuentran conmigo en algún momento
y tal vez sonreímos, pero lejos estamos de pensar que a la persona que saludamos está pasando por una crisis y que si bien sonríe en el momento, como alguien dijo, lleva por dentro una procesión. Usted ya me entiende el dicho popular también. Lleva por dentro una procesión. Es bastante complejo el asunto. Por eso digo que a veces las batallas internas, emocionales, son más fuertes que las batallas físicas como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí comenzamos a descubrir la primera acción en el versículo 12, en la primera parte, en la primera frase, está la primera acción que toda mujer necesita para cambiar su historia. ¿Sí es así? ¿Cuál es? ¿Alguien la identificó ya? El versículo 12. Ok. ¿Qué es lo que dice el versículo 12, la primera parte? Cuando Jesús la vio. Y ya dijimos qué es lo que Jesús vio. ¿Qué vio? Una mujer en un estado deprimente. Una mujer en un estado deprimente. Y eso que Jesús vio conmovió su corazón. Eso que Jesús vio conmovió su corazón. Pero aquí, escúcheme esto, aquí lo maravilloso de la manera, o más bien, aquí lo maravilloso es la manera como Jesús vio a la mujer. Porque si fuese Jesús que estuviera en este lugar, en este auditorio, y estuviera parado en esa tarima, tendría acceso a todos y a todas y a todos ustedes y podía verlo como en este caso yo lo estoy haciendo. Pero en ese momento no. Resulta que la participación de las mujeres en la sinagoga era limitada y no era como la de los hombres. Entonces existía, para que usted me entienda algo, cosas como que había un salón principal para los hombres, puede ser este, y había luego un salón alterno para las mujeres. En el salón principal estaba el que, digámoslo así, dirigía la liturgia y enseñaba. Y en el salón alterno estaban, ¿quiénes? Las mujeres, porque no pueden unirse en el mismo grupo con los hombres. Esos salones estaban divididos por una pared, al parecer bastante gruesa, y solo contaba con algunos pequeños orificios donde podía comunicarse o escuchar las mujeres lo que a este lado del salón principal decían hacia ese lado. Entonces, ¿por qué llamo yo lo maravilloso de Jesús? ¿A través de qué es que Jesús ve a la mujer? ¿A través de qué? Más que de la fe, ¿a través de qué es que Jesús ve a la mujer? A través de un reducido orificio. Y eso me hace pensar y me enseña muchas cosas. Óigame bien. Primero que todo, Jesús observa, seguramente ya estaba lleno el auditorio y las salas llenas. Jesús entra al lugar y comienza a enseñar la palabra, y cuando voltea su mirada, como en este caso, al lado derecho, a través de un pequeño orificio identifica a una mujer, y cuando la ve descubre ese cuadro tan deprimente, una mujer con una joroba, es la palabra correcta. Una mujer con una curvatura, y la identifica. Mire lo que sucede aquí. Preste atención a esto. Mire lo que sucede aquí. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que la gente la menosprecie a la mujer. ¿Qué es lo importante? Que la gente lo rechace, aunque es necesario sentir pues un halago, un impulso. O que Jesús me vea, me identifique aún por encima de la cultura y por encima de espacios reducidos. Hoy hay una noticia grande para usted, mujer. Hoy hay algo interesante e importante de parte de Cristo. Escuche esto y preste la atención. Jesús la está viendo, es lo que vale. Jesús la está viendo y está viendo la condición en la cual se encuentra. No importa el rechazo, no importa la problemática, no importa el problema, no importa lo que la gente dice o haga, Jesús la está ¿qué? Observando. Y cuando Jesús
Cuando vemos la Biblia, el Nuevo Testamento o también el Antiguo Testamento, cuando Dios, en este caso Jesús, dice que vio Jesús o que Jesús estaba viendo, Él no está viendo simplemente por ver y para congraciarse. Cuando Él está viendo, algo de lo que está viendo está conmoviendo su corazón. El texto bíblico dice en otro lugar que cuando Jesús salió y vio a la multitud, ¿qué pasó? Sintió compasión de ellos y también fue porque los vio. Siempre que Jesús veía algo o a un grupo o a una persona por algo especial, algo pasaba en su corazón. Y en este caso no fue la excepción. Cuando Jesús vio a la mujer, sintió compasión, fue movido a misericordia, pero la estaba viendo con un propósito. Y lo que usted debe entender en esta mañana es que cada vez que usted siente, aun que Jesús no está con usted y que se siente rechazada, tenga en cuenta que Jesús la está viendo, pero con un propósito. No la está viendo simplemente por verla, por decirle, uy, cómo amaneció de fea o de bonita. Usted anda como medio descarriada o tan consagrada. No, la está viendo con un propósito en mente, porque a lo grande va a pasar sobre la vida de aquella mujer que Dios está viendo. ¿Cuántas la pueden creer? No importa la problemática. Yo digo en esta mañana, aquí no veo jorobadas. Levanten la mano las jorobadas. No hay jorobadas, ¿cierto? No hay encorvadas, ¿verdad que no? Físicamente no hay, agradecemos a Dios por eso, ni hombres ni mujeres. Pero sí lo que puede existir y que no puede ser vulnerables es a la parte que dijimos, a la parte emocional que una mujer puede estar pasando. Cuando con mi esposa hablamos de algunas cosas, uno sabe que por lo menos a nuestro alrededor, en este sector y región, en este pueblo y otros, hay muchas mujeres con bastante necesidad, pero ¿qué? Emocional. Mucha mujer necesitada emocionalmente, pasando por crisis, pasando por dificultades, por batallas internas, sintiéndose separadas de Dios, sintiendo de que Dios no está con ellas. Eso es una necesidad emocional y también espiritual, pero dejémoslo en lo emocional un poco por el momento. Hay muchas mujeres realmente jorobadas emocionalmente. ¿Por qué jorobadas emocionalmente? Porque llevan años cargando una cruz que no les pertenece, que ha sido adquirida por sus dificultades, quizás cuando eran muy jóvenes, cuando eran muy niñas, o aún siendo adultas, o siendo mamás, o siendo ya en una edad muy mayor. Toman cosas que no le pertenecen en lo emocional y cargan su vida, y realmente eso trae una joroba emocional. Por eso en esta mañana no me centro en lo físico, pero sí me centro un poco en la parte emocional, porque creo que esa mujer tenía una carga muy grande emocionalmente hablando, una carga muy grande y muy pesada. Bueno, aunque la mujer había tocado muchas puertas, nadie había podido cambiar su historia. Pero cuando Jesús la ve, aquí comienza a aparecer esa primera acción. Aquí comienza a aparecer lo que un poco más adelante iba a cambiar la historia de la mujer. Yo no sé las mujeres presentes en esta mañana cómo se encontrarán. Esta mañana cuando hablábamos un tema acá, le decíamos, no estamos diciendo que usted esté así o de esta manera. Lo que estamos es tratando de mostrarle que hay cosas por las cuales su vida puede andar mal y que hay que tomar decisiones de esta y de esta otra manera. Y yo le digo en este momento lo mismo, no sé cuál es su condición. Como dije, no es física porque no veo una condición así tan deprimente como la que el texto nos dice, pero probablemente pueda haber algo aquí dentro que la está jorobando, que le está encorvando la vida, y eso es más difícil todavía, porque si su vida no es transformada en esa área, lo más seguro es que pronto, más de lo que usted se imagina, eso la puede hundir en el fracaso y en la destrucción. Eso la puede llevar al fracaso.
Si una mujer no sana su vida emocional, está abocada a irse al abismo del fracaso. Y de allí, más complicado el asunto. Eso es como cuando el médico le dice, mire, usted le pasa esto, estos exámenes, hágaselos así, tome estos medicamentos, pero vamos a casa y no hacemos nada. ¿Qué está pasando? Pues estamos abocados a muchas cosas si no hacemos caso a lo que el médico en su ciencia nos está mandando que haga, con el fin de poder tener alivio o curarnos de algún malestar que tengamos o enfermedad. ¿Sabe que es necesario sanar las emociones? Sanar lo interno. Hay mujeres cargadas con mucho odio, con mucho rencor, porque han sentido que muchas personas le han hecho daño. Hay muchas mujeres cargadas con deseos de venganza y de odio, porque han sido maltratadas en los sentimientos, porque han tenido parejas que les han maltratado física y verbalmente, han sentido abandono, y hoy en día hay un corazón cargado por eso. Y realmente, si hay cosa que trae peso y que hace crear un peso en la espalda y por ende una joroba, es no perdonar y no ser sanado. Eso hace realmente que alguien se enferme de una joroba, yo digo emocional, cuando no se perdona. Yo le digo, en esta mañana es necesario, y Jesús en esta mañana está mirando su condición, está mirando su corazón y sabe qué es lo que usted necesita. Y si Él la está viendo, es porque tiene en mente un plan grande para su vida. ¿Lo puede creer? Viene lo siguiente. Entonces, viene lo siguiente. ¿Qué es la segunda acción? En el versículo 12, ahí mismito está. ¿Cuál es la segunda acción que aparece en el versículo 12? Ok. ¿La primera cuál fue? La vio. ¿Qué le dice a usted cuando ahora ve que Jesús la llamó? La llamó para decirle, ay, pobrecita, que alguno le ayude a ver cómo salir de ese lío. ¿Qué corre por su mente cuando la suya? Que Jesús la llamó. ¿Qué había en la mente de Jesús? ¿Qué había en la mente de Jesús? Claramente había un propósito. Había un propósito. Y entonces podemos preguntarnos y decirnos, ¿para qué la llamó Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la mujer? Bueno, ¿qué fue lo que le dijo? Que fuera, la llamó para darle una noticia. Escuche bien, todavía no había sido sana. La llamó para contarle la gran noticia. ¿Cuál fue? Que iba a ser libre, o que era libre de su enfermedad que la había golpeado a través de 18 años. ¿Qué cara haría esta mujer? ¿Qué cara haría esta mujer? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, ¿qué tuvo que hacer la mujer para poder escuchar la noticia realmente de boca de Jesús, de manera personal? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué se imagina usted? ¿Dónde estaba la mujer? Ya les dije dónde, ¿no? Tuvo que desplazarse de un salón al otro, aún pasando por encima de protocolos y de costumbres religiosas, pero pasó por encima de eso y llegó donde estaba Jesús. Si la mujer no llega donde está Jesús, tampoco escucha la noticia que Jesús estaba a punto de entregarle. Tampoco escucha que Jesús le dice que era libre y sana del azote, de la enfermedad que estaba padeciendo hasta el momento. ¿Qué cara habrá puesto la mujer? Yo creo que la vida le comenzó a cambiarle. Seguramente de primerazo hizo una cara como de incredulidad, ¿sí? Porque diría, llevo 18 años y ahora este viene a decirme que soy sana, pero sigo con la joroba, no ha pasado nada. Seguramente puso una cara de incredulidad, una cara de decir, ¿eso ya para qué? Ya estoy acostumbrada con la joroba, ya estoy acostumbrada, ya ni me canso, ya estoy acostumbrada a caminar de esa manera, ya dejémoslo así más bien, eso para mí no hay remedio, porque no se imaginaba lo que Jesús podría hacer en su vida. Pero cuando Jesús la llama,
es porque en la mente de Jesús hay un propósito muy grande, un propósito sobrenatural. Probablemente la mujer no se estaba dando cuenta que después de la noticia que Jesús le iba a dar, su historia iba a cambiar. Había llegado el momento. Esas palabras las había soñado. Esas palabras en las noches había tenido pesadillas, seguramente de que alguien le hablaba que era sana. Seguramente se había ilusionado cuando había ido al médico y hubiera querido escuchar que el médico le dijera: mujer, sí va a ser sana. Pero llevaba 18 años que eso era negado para ella. No tenía esa oportunidad. Y hoy algo comienza a llegar al oído, algo nuevo, algo bonito, algo incambiable, algo poderoso. Cuando Jesús le dice: mujer, eres libre de tu azote, de tu enfermedad, eres libre de tu enfermedad. Por eso lo segundo que una mujer necesita para cambiar su historia, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Cuál? Que Jesús la llame. Escuchen bien, que Jesús la llame. El primero es que Jesús la vea. El segundo es que Jesús la llame. Pero bueno, estaba a las puertas, estaba, como decimos en lo popular, a un pelito de recibir toda una transformación, diríamos en palabras actuales, todo un cambio externo, porque era una cirugía estética del alma, del espíritu, no sé, eso era algo grandioso lo que estaba a punto de pasar. Y estaba así, a unas cuantas palabras, a algo muy pequeñito que le tocaba hacer a ella. ¿Cuál era? Dígame una palabra. Hay una más profunda. Bueno, todo eso, pero hay una más grande, que a veces a todos nos cuesta, a veces en algunos casos. Obedecer. Si la mujer no viene donde Jesús, se queda sin su cambio extremo. ¿Me comprende eso? La mujer necesitó venir a Jesús, obedecer al llamado de Jesús. ¿Y sabe por qué hoy en día muchas mujeres no reciben el cambio extremo de parte de Cristo en su vida? ¿Sabe por qué? Porque no hay obediencia. Por lo contrario, hay una desobediencia recurrente y hasta un desafío delante de Dios, y su vida no cambia. Y yo le digo en esta mañana, mujeres, si ustedes necesitan un cambio, o más bien que su historia de un cambio, porque es que esto no es, usted dirá: pastor, yo llevo años en la iglesia, yo hasta aquí sirvo, tengo grupo, hago alguna actividad para la obra del Señor. Déjeme decirle que las primeras palabras que mencioné, le dije que era una mujer que era probablemente muy fiel y asistía periódicamente al templo, a la sinagoga. Es decir, que era una mujer que de alguna manera tenía conocimiento, probablemente era judía, aunque el texto no lo dice, pero si iba a la sinagoga era porque era judía, tenía conocimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, estas cosas, las cargas emocionales y otras cosas, también las experimentan las mujeres creyentes. ¿O no es así? Y a veces con mayor arraigo que los mismos que no conocen del Señor. En las mujeres creyentes hay batallas emocionales, hay batallas fuertes en su interior que no dicen, claro, porque es parte de la vida privada. Entonces, tanto se necesita que sea mujer que conoce de Cristo o sea una mujer que no conozca de Cristo, necesita obedecer. Porque mire, el conocer de Cristo no me implica obedecer. ¿Me está comprendiendo eso? Y repito, el conocer de Cristo no me implica obedecer. Muchos conocen de Cristo, muchos conocen textos bíblicos y los recitan. Muchos borrachos hablan de Cristo
y le dicen a otro, yo estoy así, aquí hoy borracho, pero yo iba a la iglesia. Y otros van más allá, yo soy hijo de pastor, ¿sí? Otros van más allá, yo cantaba en la iglesia, hoy estoy aquí, pero mire, Cristo es la solución. Hay testimonios. Hasta los borrachos han conocido de Cristo, pero no implica que están obedeciendo. Quiero dejarle claro eso a usted. Por eso la obediencia es un elemento fundamental a la hora que Dios quiera o que usted quiera recibir un cambio, como le denominé hoy, un cambio extremo de parte del Señor. Dios ve y la ve con dolor su necesidad. Dios ve a usted, mujer, la ve con dolor, se apasiona, dice, tengo que hacer algo, voy a hacer un plan, voy a llamarla, porque hay un propósito en la mente de Dios para con usted. Pero usted es la dueña de tomar la decisión si obedece o se queda en desobediencia. Si se queda en desobediencia, está profundizando y cada vez que pasa, que camina, da un paso hacia el abismo. Y tarde que temprano, el abismo de la destrucción emocional y espiritual está a las puertas y allá va a caer. Pero si obedece a Cristo, aunque sea en las batallas, entonces va a tener algo seguro sobre su vida. Ah, pastor, pero es que llevo en la iglesia tantos años, ¿y de qué me ha servido? Pastor, es que yo he hecho, ¿de qué me ha servido esto que he hecho? Y realmente la vida cristiana se basa por lo que yo hago, porque vengo a culto, porque diezmo, porque ofrenda, porque presto un servicio en un área diferente que sea. Eso es importante y Dios nos creó para eso y es bueno. Pero la vida cristiana se basa en un principio de obediencia por encima de todas las cosas, por encima de todo, sin importar lo que yo piense, sin importar lo que a mí me guste o no me guste. La obediencia es el canal, es el camino, es el viaducto, como más le colocamos, por el cual Dios envía las bendiciones sobre su vida. ¿Lo puede creer en esta mañana? Entonces, cuando las cosas no funcionan como a usted le parece que deben funcionar, lo primero que debe preguntarse es, ¿estoy en obediencia, Señor? Y usted mismo sabe la respuesta, o usted misma conoce la respuesta, si está en obediencia. Eso no tiene que decírselo ni un profeta, ni el pastor, ni nadie. Usted misma y el Espíritu Santo que está con usted le redarguye para decirle, no, señora, porque pasa esto, pasa lo otro y pasa lo aquello. Es ahí. Y entonces no, cuando yo veo la Biblia y veo Deuteronomio, un texto que de los primeros que aprendí en el capítulo 28, que el Señor dice, si escuchares atentamente la voz del Señor tu Dios, la guardares en tu corazón y la pusieres por obra, entonces ahí viene una repercusión, viene un fruto que dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero está condicionado ¿a qué? A obedecer, ¿se da cuenta? A obedecer. Y es que cuesta. Obedecer no es fácil. Desde la niñez venimos en esa batalla de obediencia. Nacimos como con esa sangre pesada de no hacer caso, ¿no? Y seguimos siendo viejos y seguimos en esa tendencia de ser desobedientes, pero queremos que las cosas anden como yo quiero que anden, bien. Entonces, si la mujer con semejante problema de vida emocional y físico no obedece al llamado de Jesús, ¿qué hubiera pasado? Y entonces la mujer hubiera dicho, pero si yo estaba en la sinagoga, yo estaba en la iglesia, Señor, yo escuché tu palabra, ¿cierto? Señor, tal cosa, es más, hasta me arrepentí ahí. Pero salió a desobedecer, ¿de qué le sirvió? Mis amados, hombres y mujeres presentes, la obediencia, e insisto, es un factor fundamental en la vida cristiana. Es un factor fundamental. Si usted quiere ver que las cosas, que su casa,
que su familia, que las cosas comiencen a mejorar, hayan cambios en su entorno, necesitamos obedecer, aceptar el llamado de Jesús. Porque cuando Jesús me llama es porque me da un propósito. Entonces usted se acerca a Jesús, recibe ese propósito y comienza en obediencia a ejecutarlo. Comienza a vivirlo, a experimentarlo. El llamado de Jesús sigue vigente hoy. Ese no se terminó con la mujer allá, en ese momento. Sigue vigente hoy. Y Jesús sigue llamando a hombres y mujeres. Pero hoy estamos hablando de la mujer, de cambiar su historia, porque hay un propósito en la mente de Jesús. Y el propósito mayor que hay es realmente cambiar la historia de cada mujer. Y si usted siente en esta mañana o tarde que ya está comenzando que necesita cambiar su historia, aquí está la solución. Aquí está la respuesta de la palabra de Dios. Ya Jesús conoció su condición. Ahora Jesús le está llamando. ¿Qué tiene que hacer usted? Acercarse para que eso sea una realidad. Para que sea una realidad. Pasemos al número 3 de una vez. Hoy como es festivo, entonces no quiere descansar. Dirán algunos, ¿no? Mañana festivo pues, pero fin de semana. Bien, número 3. ¿Qué es lo tercero? En el versículo 13, ¿qué es lo tercero que Jesús? ¿Cuál es la tercera acción de Jesús? ¿Cuál es? Y puso las manos sobre ella. ¿Y ella qué hizo? Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Qué cosa tan bonita. Yo no creo que Jesús se fue al salón contiguo. Yo creo que Jesús la llamó, ella obedeció y vino donde estaba Jesús. Y Jesús coloca sus manos y automáticamente a los ojos de toda la gente que estaba congregada ahí aparece un milagro grandioso. Y es que la curvatura, la joroba de la columna arqueada vuelve a su estado original ante los ojos de todos. ¿Cómo le parece a usted? En ese momento cuando Jesús coloca las manos en la espalda de la mujer, hay un milagro fenomenal. No solamente lo inmediato en su físico, sino que es automáticamente cuando la historia de esta mujer comienza a cambiar. ¿O no le parece que comenzó a cambiar? ¿Cómo se sentiría usted en algo parecido? Claro, de tal manera que la reacción más no podía ser de la mujer fue postrarse seguramente, botarse al piso y comenzar a adorar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, por lo que acaba de acontecer, por ese milagro tan grande sobre su vida. Glorificaba a Dios, pero ¿qué más le quedaba hacerlo si no era eso? Y quiero decirle que usted ya lo entendió, pero se lo quiero afirmar para que si toma apuntes. Entonces la tercera acción para cambiar la historia en una mujer es que Jesús la toque. Si no hay toque de Jesús, no hay qué. No hay transformación, no hay cambio de historia. Déjeme decirle lo siguiente. Nuestros seres queridos, nuestros amigos, entre comillas, a la gente con quien trabajamos, a la gente con que hablamos, no podrán cambiar la historia de nuestra vida. Porque si usted se da cuenta, ellos están probablemente más necesitados de lo que usted está. Porque por lo menos, de alguna manera, usted en su corazón sabe que está Cristo y que tiene un camino abierto, solamente es obedecer. Pero hay otros con quienes usted se rodea que no conocen ese camino. Entonces, ni modos que ellos vayan a transformar su vida. La pueden transformar, pero para mal, si usted lo permite, ¿verdad? Nadie puede hacer cambios en su vida, solamente se llama Cristo Jesús. Y cambios perennes, cambios que perseveren en la historia del tiempo.
Porque cuando yo veo el pasaje, lo que Jesús hace en la mujer es un cambio que perduró en la línea del tiempo hasta que la mujer murió y se fue a la presencia de Él. A ese cambio es que todos debemos apuntarle. A ese cambio es que usted, mujer, tiene que apuntarle continuamente. A ese cambio que solamente puede hacer el toque del Maestro, que solamente puede hacer el toque de Cristo. Nadie más puede hacer. Ni su mamá, ni su papá, ni su novio, ni su esposo, ni su amigo querido, ni su amiga querida, ni su parcero, ni su parcera. Nadie puede transformar como Cristo transforma para bendición. Nadie lo puede hacer realmente. Y las historias, las personas cambian y han cambiado, y creo que su historia ha cambiado, ha sido porque un día el toque de Jesús llegó sobre su vida. Para hombres y mujeres, el toque de Dios llegó sobre su vida. Entonces, la historia cambia cuando la mano de Dios es puesta sobre nosotros. Y la pregunta que debo hacer en esta mañana: ¿tiene necesidad usted de que su vida sea cambiada y transformada? ¿De que su historia sea cambiada? Ahí tiene la respuesta. No tiene que ir mucho, ni siquiera a buscar hoy cosas. Tiene que irse al pasaje bíblico y revisarlo. Y ahí está. Entre otras, es que el Maestro llamado Cristo toque su vida para que su vida sea enderezada. Él viene a enderezar lo que está torcido. Y es aquí donde uno dice, y he escuchado palabras como que alguien dice, pero es que vea, yo antes no iba a la iglesia, yo antes no hacía esto, no oraba, no ayunaba o no estudiaba la Biblia y estaba bien, entre comillas. Tenía plata, tenía trabajo, tenía amigos, la gente me buscaba para farrear y todo pasaba y andaba chévere. Pero llegué a la iglesia, conocí a Dios y las cosas comenzaron como a enredarse, a andar mal. El asunto es que aquí pasa algo importante cuando llegamos a Cristo. Llegamos a Cristo y claro, es como el médico, como el cirujano, cuando llega un paciente a urgencias y hay que intervenirlo quirúrgicamente. Hay que correr a la sala de cirugía y comenzar un proceso para sacarle lo que está dañado, como es el caso del apéndice, ¿no? Así pasa en la vida cristiana. Llegamos a Cristo y entramos en un proceso de cirugía. Y Dios comienza a ordenar lo que está ordenado. Imagínese usted, yo no sé, pero acaso imaginarme, cuando el Señor puso la mano sobre la columna de la mujer la espalda, cuando comenzó a estirarse esa columna, yo creo que las vértebras sonaban. Si uno coge con los dedos y se hace así, ¿cómo será una columna arqueada? Y en el milagro las vértebras, yo que toteaban. Y hasta dolor sentía, seguramente, no sé yo, pero podíamos decir que sí. Cuando Dios comienza a cambiar y a transformar, hay cosas que comienzan a doler. Y Dios comienza a quitar y a desbaratar lo que es para usted perjudicial. Y entonces por eso es que muchas veces cuando no somos como tan obedientes como estábamos hablando y comenzamos a ser como un poquito tercos y a tomar el camino equivocado, entonces Dios tiene que apretar un poco y comenzar a permitir que pasen cosas en la vida para que reaccionemos y entendamos que dependemos, que ahora dependemos de Él y somos de Él y para Él. Que ya no pertenecemos a nadie, usted ya no pertenece realmente a este mundo donde vivimos. Quiero que entienda eso. Y hombres de Dios y mujeres de Dios vivieron en este mundo, pero nunca el mundo estuvo entre ellos o en ellos. No sé si me entienda. José fue un joven que sirvió a Dios y llegó a la vejez y vivió en el mundo, pero el mundo nunca estuvo dentro de José porque siempre le huyó a ese tipo de cosas. Y es lo que Dios apunta, a que usted y yo no tengamos el mundo dentro de nosotros.
Habla ese mundo, entiéndase como todo lo que, las influencias y las cosas que pasan espiritualmente y cosas influenciadas por el mal, por Satanás. Entonces Dios comienza a sacar lo que funciona mal y eso duele, eso duele. Las primeras cosas que Dios comenzó a cerrar en nuestra vida y en mi vida y en la vida de mi esposa, para que obedeciéramos al llamado del ministerio que Él nos estaba dando, fue que cerró las puertas laborales. Y qué batalla tan difícil, usted no se imagina. Tal vez usted no lo puede entender porque no está en ese momento. Y uno dice, yo lo entiendo, pero uno no puede entender lo que otro vive a cabalidad. Qué cosa complicada es esa, la batalla que uno vive internamente, Señor. Puertas cerradas de muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque Dios tenía que conducirnos a la obediencia de cumplir un propósito que Él tenía para nuestras vidas y que esperamos y creemos que hoy lo podemos cumplir de manera gozosa. No sé si me hago entender en este asunto. Cuando la mano del maestro toca, seguramente muchas cosas van a doler y muchas cosas van a cambiar, y a su imaginación y ojos va a pensar que antes estaba mejor. Pero no se engañe, no se deje engañar por la voz del mal. Entienda que es que Cristo lo está transformando para su alabanza y su gloria. Entienda eso, mi amado, y más bien obedezca. Dígale, Señor, sígueme tocando. Como el asunto de Jeremías, la parábola o la visión que tuvo en la casa del alfarero, capítulo 18 de Jeremías, ustedes la recordarán. Dios llevó a Jeremías y le mostró un hombre trabajando el barro y cómo tenía un barro sobre la rueda, daba pedal y el alfarero con sus manos lo moldeaba y levantaba una hermosa vasija, al parecer, al ojo humano, pero de repente destruía esa vasija nuevamente y volvía y le armaba. Y una de las cosas que le dice Dios a Jeremías es, ¿acaso yo no puedo hacer con ustedes como hace el alfarero con el barro? Y yo le digo en esta mañana, ¿acaso Dios no puede hacer con usted y conmigo como hizo en la visión que le mostró a Jeremías del alfarero con el barro? ¿Sabe qué es lo bonito de esto? Que Dios, en el caso del alfarero, le permitió ver a Jeremías en la visión que tuvo, le permitió ver que la vasija ya construida, muy bonita, volvía y le desbarataba, pero con ese mismo barro construía una mejor. ¿Comprende esto? Cuando Dios desbarata algo de su vida, de su casa, de su entorno, de su trabajo, de todo lo que lo rodea, ¿sabe por qué es? Es porque quiere construir algo mejor para su vida. Porque usted no se imagina el valor incalculable que todos tenemos como hijos de Dios. Por tanto, mis amados, es necesario que el toque de Jesús venga continuamente. Y yo me he atrevido a decirle al Señor, porque tampoco es fácil esto a veces decir, Señor, desbarátame y vuélveme a hacer. Y creo que en algunas oportunidades Dios me ha hecho caso. Y ahí vamos en ese proceso. ¿Se atreve usted a decirle en esta mañana eso al Señor? Tomando esta ilustración bíblica como conclusión.